Soy Charlotte Collins y a los 50 años creía haber visto todas las sorpresas posibles de la vida. Estaba en la interminable fila del Festival Gastronómico de Otoño de Bicha contemplando las últimas donas artesanales de sidra de manzana como si guardaran los secretos del universo. No tenía ni idea de que mi mundo estaba a punto de tambalearse. El viento de octubre arreció esparciendo hojas por el recinto del festival. Fue entonces cuando apareció ella. Una rubia despampanante de penetrantes ojos azules agarrando un fajo de trabajos de tesis que el viento decidió redistribuir de repente por todo el patio de comidas. La mitad de su investigación aterrizó justo en mis gastadas botas de montaña. Maldita sea, murmuró agachándose para recoger las páginas esparcidas. Su voz tenía ese ligero tono áspero de alguien que ha pasado demasiadas horas en archivos polvorientos. Me agaché para ayudarla y vislumbré su trabajo. Patrones de asentamiento de los nativos americanos, raíces migratorias históricas, material académico que dejaría a cualquiera dormido. Pero algo de su pasión saltaba de las páginas. ¿Estás investigando asentamientos indígenas?, le pregunté entregándole una página escrita a mano con meticulosidad. Sarah Brooks. Y si disculpa por la explosión de papeles. Se metió un mechón detrás de la oreja, un gesto que parecía inconsciente pero absolutamente cautivador. Intento mapear cómo los primeros colonos usaban puntos de referencia naturales para orientarse. Charlotte Collins, guía de aves. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par con interés. ¿Esos puntos de referencia que estás estudiando? Los pueblos indígenas los eligieron en parte por los patrones migratorios de las aves. Los vuelos los guiaron igual que guiaron a los colonos. Sarah se enderezó olvidando temporalmente su pila de papeles. ¿En serio? Me ha costado entender por qué se eligieron ciertos lugares en lugar de otros que parecían más ventajosos geográficamente. Avanzamos en la fila. Las donas casi al alcance. Me encontré estudiando su perfil mientras hablaba. Calculo que tendría unos 35 años. Intensidad académica combinada con algo más suave por debajo. Tenía ese agotamiento particular de quien persigue el conocimiento a toda costa. Las gallinas de la pradera, continué, tienen patrones de descanso específicos que los pueblos indígenas rastrearon durante generaciones. Tus colonos simplemente seguían la sabiduría ancestral sin darse cuenta. Esto lo cambia todo en mi investigación. El entusiasmo de Sarah era contagioso. ¿Te importaría? Puede que suene presuntuoso, pero ¿considerarías guiarme a algunos de estos lugares? Podría pagar tu tarifa habitual, por supuesto. El vendedor nos dio las 2 últimas donas. Sarah insistió en que me las llevara ya que técnicamente se había colado en la fila, pero yo insistí en compartirlas. Compartir esas delicias calientes de canela y azúcar se sentía extrañamente íntimo para 2 desconocidos. No suelo llevar clientes a expediciones históricas, dije observándola dar un mordisco con cuidado. Mi especialidad son los tours de observación de aves para turistas. Por favor. Sus ojos azules me miraron con una intensidad sorprendente. Llevo meses atascado en este proyecto. Lo que me acabas de decir en 5 minutos me ha permitido conectar más cosas que en semanas de investigación en la biblioteca. Algo en su voz me conmovió. Quizás fue curiosidad profesional o quizás fue la forma en que me miró como si yo tuviera las respuestas a las preguntas que se había hecho toda la vida. En cualquier caso me oía sentir antes de que mi mente práctica pudiera objetar. En 3 días, dije. Nos vemos en la reserva de la pradera de hierbas altas temprano a las 7 de la mañana, estaré allí. Sonrió transformando por completo su rostro. Gracias, Charlotte. ¿En serio? Mientras se alejaba con los papeles apretados contra el pecho, no podía evitar la sensación de que esta consulta histórica se convertiría en algo mucho más complicado de lo que ninguno de los dos había previsto. 3 días después me encontré cuestionando mi juicio al ver a Sarah tropezar entre la hierba alta y unas botas de montaña de diseño que claramente nunca habían visto la naturaleza salvaje. Pero maldita sea, su entusiasmo compensaba su falta de experiencia al aire libre. Los colonos siguieron esta ruta exacta, suspiró consultando su mapa dibujado a mano mientras la guiaba hacia las profundidades de la reserva. Registraron haber visto grandes congregaciones de aves aquí cada primavera. Todavía sucede. Señalé un grupo de árboles muertos donde los mirlos de alas rojas habían construido una colonia entera. Los pueblos indígenas llamaban a este lugar donde se reúnen las alas.
Tus colonos simplemente tradujeron mal. Sarah se detuvo mirándome con esa intensa concentración académica que comenzaba a reconocer. ¿Conoces los nombres originales? Mi abuela era Cayoa. Me enseñó las viejas historias antes de morir. Rara vez compartía esa información con los clientes, pero algo en Sarah hizo que las palabras fluyeran con facilidad. Caminamos en un cómodo silencio hasta que llegamos a el arroyo que había marcado en su mapa. El lugar escondido al que la había llevado no estaba en ningún sendero oficial, rodeado de girasoles nativos y hierbas de la pradera que ondulaban como agua con el viento constante. Esto es perfecto, susurró Sarah sacando su cámara. La altitud, la fuente de agua, el cortavientos natural. Es exactamente lo que describían los documentos. Mientras ella fotografiaba todo lo que veía, desempaqué la comida que había traído. Nada del otro mundo, solo sándwiches y café de mi termo. Carol Sarah aceptó la comida como si le estuviera ofreciendo cocina gourmet. Dime una cosa, dijo entre bocados. ¿Cómo se convierte a alguien en guía de aves profesional en Kansas? No es precisamente un territorio privilegiado para la observación de aves. Reí sorprendiéndome. Divorcio, qué desastre. Necesitaba alejarme lo más posible de mi exesposa sin salir del estado. Las palabras se me escaparon sin que pudiera contenerlas. Sarah arqueó las cejas, pero no en señal de juicio. Más bien como un reconocimiento. Exesposa, repitió con cuidado. Así que eres tan gay como el día. La miré fijamente. ¿Algún problema, profesor? Para nada. La sonrisa de Sarah guardaba secretos. Mi divorcio de Jessica se formalizó hacía 6 meses. Distintas razones, pero la misma premisa básica. El aire entre nosotras cambió, cargado de una nueva comprensión. Ya no éramos solo guía y clienta. Éramos dos mujeres que habían sobrevivido a relaciones fallidas, encontrando una conexión inesperada en medio de la nada. ¿Qué pasó?, pregunté de inmediato, arrepintiéndome de la pregunta personal. Lo siento, no es asunto mío. Problemas de control, dijo Sarah en voz baja. Ya sé que quería controlar cada aspecto de mi vida, desde mis temas de investigación hasta mi agenda diaria. Finalmente me di cuenta de que estaba viviendo su versión de mi vida, no la mía. Un trueno retumbó en lo alto y miré el cielo que oscurecía. Las tormentas de la tarde llegaron rápido y estábamos a kilómetros de un refugio. Tenemos que mudarnos, dije ya empacando. Hay una granja abandonada a unos 800 metros al oeste. Empezó a llover antes de llegar a la mitad, volviendo el camino traicionero. Sarah tropezó y la agarré del brazo, sujetándola a mi costado. Por un momento nos quedamos pegadas, la lluvia empapando nuestras ropas, y sentí una descarga eléctrica entre nosotras. Por aquí, dije con la voz más áspera de lo que pretendía. La casa parecía bajo la lluvia sacada de los documentos históricos de Sarah. Una construcción original de troncos, probablemente de la década de 1880. El techo tenía agujeros, pero la habitación principal estaba prácticamente seca. Sarah exploró mientras yo encendía un pequeño fuego en la vieja chimenea de piedra, con su ojo de historiadora catalogando cada detalle. Recorrió con los dedos las iniciales talladas en las paredes de madera, absorta en imaginar las vidas que se vivían allí. Mira esto, gritó en voz baja. Alguien talló un corazón con 2 pares de iniciales, señor y L. Me reuní con ella junto a la pared, nuestros hombros tocándose mientras examinábamos la descolorida talla. La lluvia tamborileaba en el techo, creando un capullo íntimo a nuestro alrededor. Eran amantes, susurró Sarah. Tiene que serlo. Por cómo está colocado el corazón, escondido detrás de donde habría estado una cama. Era peligroso tallar algo en el siglo XIX, murmuré, muy consciente de lo cerca que estábamos. Sarah se giró hacia mí, sus ojos azules reflejaban la luz del fuego. Siempre vale la pena arriesgarse por cosas peligrosas. El momento se prolongó entre nosotras, cargado de posibilidades. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, oler su sutil perfume mezclado con lluvia y hierba de la pradera. Mi mano se movió casi sin permiso, extendiendo la mano para apartarle un mechón de pelo mojado de la cara. Fue entonces cuando la lluvia paró tan repentinamente como empezó, rompiendo el hechizo. Sarah retrocedió repentinamente, nerviosa, recogiendo su equipo con innecesaria urgencia. Deberíamos regresar, dijo sin mirarme a los ojos. Hay mucho trabajo por hacer.
Pero mientras caminábamos de regreso entre la hierba mojada la sorprendí mirándome cuando creía que yo la estaba mirando. Y supe que ese momento en la granja la había afectado tanto como a mí. Pasaron 2 semanas antes de que me animara a invitar a Sarah a mi cabaña. Consulta profesional, me dije. Necesitaba un lugar tranquilo para organizar su investigación y yo tenía mapas a los que no podía acceder en ningún otro lugar. Era perfectamente lógico. Mi casa aislada ocupaba 8 hectáreas a las afueras de Bicha, rodeada de robles autóctonos y prados de flores silvestres. La compré después del divorcio pues necesitaba espacio para respirar de nuevo. Ahora, al ver el coche de Sarah entrar en mi camino de grava, me pregunté si la soledad estaría sobrevalorada. Esto es precioso, dijo saliendo con su omnipresente bolso de investigación. Llevaba vaqueros que se ceñían a sus curvas y un suéter azul claro que le iluminaba la mirada. ¿Cómo encontraste este lugar? A veces hay suerte. La abrí dentro repentinamente cohibida por mis muebles rústicos y mi vajilla desparejada. Pensé que podríamos extender bien tus mapas, tal vez cenar algo. Sarah dejó su bolso en la mesa de mi cocina y se detuvo a examinar las fotografías enmarcadas que cubrían mis paredes. Fotos de aves raras, paisajes de pradera, mi abuela con traje tradicional. ¿Es esta tu abuela? Estudió el retrato con genuino interés. Mary Crowfeather. Me enseñó todo sobre la lectura del territorio. Saqué ingredientes de mi refrigerador, necesitaba algo que hacer con las manos. Espero que te guste el guiso de arroz salvaje. Me gusta todo lo que aún no he probado, dijo Sarah y se sonrojó ligeramente al oír sus palabras. Mientras cocinaba, ella dispuso sus documentos históricos sobre la mesa con precisión académica. Mapas, fotografías, entradas de diario transcritas, el rastro de vidas olvidadas. Vino, ofrecí sacando una botella de mi armario. Dios, sí. Esta investigación me está volviendo loca. Serví copas generosas de vino tinto y nos dispusimos a revisar su trabajo. La pasión de Sarah transformó su rostro mientras explicaba los patrones migratorios y las selecciones de asentamientos. Sus manos se movían expresivamente al hablar. La conexión entre las raíces de las aves y los patrones de movimiento humano es revolucionaria, dijo inclinándose para mostrarme un mapa en particular. Nadie había hecho esta correlación antes. Su entusiasmo era contagioso, pero me encontré observando sus labios más que escuchando sus palabras. El vino no ayudaba ni a mi concentración ni a mi creciente atracción. No estás escuchando, acusó captando mi atención errante. Estoy escuchando algo diferente, admití, el vino me está volviendo más atrevida. Sarah contuvo la respiración. ¿Qué estás escuchando? La forma en que tu voz cambia cuando te emociona algo. La pequeña pausa que haces cuando piensas. El sonido que hiciste al probar ese vino. Dejó su copa con cuidado, sus ojos azules escudriñando mi rostro. Charlotte, debería decirte algo. Nunca me ha atraído alguien 15 años mayor. Pasado. El presente es más complicado. Se acercó más al sofá al que habíamos emigrado. Sigo pensando en ese momento en la granja. En esas iniciales talladas en la pared. Señor, y le murmuré. Arriesgaron todo por amor. La voz de Sarah se redujo a un susurro. A veces me pregunto cómo se siente esa clase de certeza. El espacio entre nosotros se cargó de electricidad. Podía oler su perfume, ver el oro flexionarse en sus ojos, sentir el calor que irradiaba su piel. Tal vez así, dije extendiendo la mano para tocar su mejilla. Sarah se apoyó en mi palma, sus ojos cerrándose. He estado pensando en besarte durante días. ¿Qué te detiene? En lugar de responder, eliminó la distancia entre nosotros. Sus labios se encontraron con los míos suavemente, al principio tentativos e interrogativos. Respondí enredando mis dedos en su cabello sedoso, profundizando el beso hasta que ambos nos quedamos sin aliento. Cuando finalmente nos separamos, Sarah apoyó su frente contra la mía. Valió la pena la espera. ¿Era lo que esperabas? Mejor. Me recorrió el labio inferior con el pulgar. Mucho mejor. Las velas que había encendido antes parpadeaban en sus candelabros, proyectando sombras danzantes sobre el mapa extendido sobre mi mesa. Olvidamos la investigación. Nos sentamos abrazadas. El viento de octubre sacudía mis ventanas mientras explorábamos este nuevo territorio entre nosotras.
Probablemente debería irme, dijo Seba finalmente, aunque no hizo ademán de irse. Deberías, acepté acercándola más. Largo viaje de vuelta al pueblo. Muy largo. Ninguna de las dos nos movimos. Afuera un búho graznó en el prado y me di cuenta de que nunca había traído a nadie a este lugar. Mi santuario siempre había sido solo mío. Quédate, susurré contra su pelo. Solo hasta mañana. Seba se apartó para mirarme con expresión seria. Si me quedo, esto lo cambiará todo entre nosotras. Tal vez sea hora de que las cosas cambien, respondió besándome de nuevo más profundamente, esta vez lleno de promesas y posibilidades. Cualquier límite profesional que hubiéramos mantenido durante las últimas semanas se disolvió por completo en ese momento, dejándonos simplemente como dos mujeres que habían encontrado algo inesperado en la pradera de Kansas. Seba salió de mi cabaña al amanecer y pasé la mañana repasando cada momento de la noche anterior. La forma en que se acurrucó contra mí en el sofá, cómo sentía su aliento en mi cuello cuando finalmente se durmió en mis brazos. Todavía estaba perdida en esos recuerdos cuando Marcus llamó a mi puerta. «Te ves fatal», anunció mi viejo amigo, invitándose a tomar un café como lo había hecho durante los últimos 5 años. Marcus llevaba guiando turistas por la naturaleza de Kansas más tiempo que nadie. Y su rostro curtido contaba historias de décadas bajo el sol de la pradera. Más importante aún, había sido la primera persona en darme la bienvenida cuando llegué a Bicha rota y enfadada tras mi divorcio. «Qué mala noche», dije sirviéndole café de la cafetera que le había preparado a Seba horas antes. «He oído que has estado pasando tiempo con ese historiador de la universidad». Su tono era de advertencia. Una rubia guapa haciendo un montón de preguntas por la ciudad. Me tensé. ¿Qué tipo de preguntas? Las que también le ha estado haciendo su exnovia. Marcus se acomodó en la silla de mi cocina con la autoridad de quien da noticias importantes. Jessica no sé qué ha estado husmeando en las cafeterías preguntando por tu, entre comillas, amistad con Sarah. La tranquila mañana se evaporó. ¿Qué está diciendo? Nada directo, solo insinuando que Sarah no está lista para nada serio, que se está recuperando de su relación. Marcus me observó atentamente. Parecía demasiado interesado en tus asuntos personales para alguien que no te conoce. Dejé mi taza de café con más fuerza de la necesaria. Sarah es una mujer adulta. Puede tomar sus propias decisiones. ¿Verdad? Porque se dice por la ciudad que el personaje de Jessica ha estado presionando la carrera académica de Sarah. Cosas sutiles pero efectivas. Antes de que pudiera responder, el coche de Sarah volvió a entrar en mi casa. A través de la ventana pude ver que su rostro estaba pálido, tenso. Algo había sucedido. Las dejo a las 2, solo, dijo Marcus agarrándose el sombrero. Pero Charlotte, ten cuidado. La política académica puede ponerse fea, sobre todo cuando hay parejas involucradas. Seba prácticamente cayó en mis brazos en cuanto Marcus se fue, temblando por completo. La abracé aspirando su aroma familiar mientras las preguntas me daban vueltas en la cabeza. ¿Qué pasó?, pregunté en voz baja. Jessica apareció en mi apartamento anoche. La voz de Seba sonaba apagada contra mi hombro. Después de llegar a casa se me formó un hielo en el estómago. ¿Qué quería? Seba se apartó para mirarme con lágrimas amenazando en sus ojos azules. Sabe de nosotros, de ti. Exigió que terminara esto de inmediato o sabotearía mi solicitud de titularidad. ¿Puede hacer eso? Forma parte de 3 comités académicos diferentes. Tiene contactos que yo nunca tendré. Las manos de Seba temblaban mientras se secaba los ojos. Dijo, mi relación contigo me hace parecer inestable y poco profesional. La rabia empezó a crecer en mi pecho. Algún académico arrogante pensaba que podía manipular la vida de Seba desde las sombras. ¿Qué le dijiste? Que no tenía derecho a exigirme nada sobre mi vida personal. Que nuestra relación había terminado. La voz de Seba se hizo más fuerte. Pero Charlotte, ella no va a parar. Jessica no acepta el rechazo. Bueno, guié a Seba hasta el columpio de mi porche. La mañana de octubre todavía estaba lo suficientemente fresca como para requerir la manta que guardaba afuera. Nos sentamos abrigadas juntas viendo la hierba de la pradera mecerse con el viento mientras procesaba esta nueva amenaza. Tal vez tenga razón en una cosa, dijo Seba en voz baja.
¿Qué? Tal vez no estoy lista para esto por nosotras. Se giró en mis brazos para mirarme directamente. Nunca me he sentido tan comprendida como contigo. Nunca me sentí tan segura esta escena. Pero Jessica tiene razón en que todavía estoy averiguando quién soy fuera de esa relación. La honestidad en su voz hirió más profundamente que cualquiera de las amenazas de Jessica. ¿Estás diciendo que quieres terminar esto? Estoy diciendo que me aterra perder mi carrera por algo que podría no sobrevivir de todos modos. Las lágrimas de Seba finalmente se derramaron y me aterra perderte porque soy demasiado cobarde para luchar por lo que quiero. La acerqué más sintiendo su corazón martilleando contra mi pecho. Sobre nosotros los robles susurraban con el viento. Y a lo lejos un arca de la pradera cantaba su canción líquida. Entonces vamos a resolverlo juntos, dije levantándole la barbilla para que me mirara a los ojos. Jessica no puede decidir qué es lo mejor para tu vida. Lo dices como si fuera simple. Es simple. No es fácil pero simple. Le sequé las lágrimas con los pulgares. ¿Quieres estar conmigo? Sí, susurró sin dudar. Entonces luchamos por ello. Seba me escrutó el rostro buscando la certeza que esperaba estar proyectando. ¿Y si lo pierdo todo? Entonces construimos algo nuevo. El beso que me dio fue desesperado, agradecido, lleno de promesas que ninguna de las dos estaba segura de poder cumplir. Pero sentada en el columpio del porche con Seba en brazos viendo el infinito cielo de Kansas extenderse hacia el horizonte, me di cuenta de que estaba lista para arriesgarlo todo por esta mujer que había entrado en mi vida en un festival gastronómico hacía 3 semanas. Cuando finalmente nos separamos, Seba apoyó la cabeza en mi hombro. Quédate conmigo esta noche en mi casa. No quiero estar sola. Por supuesto. Mientras planeábamos nuestra noche, ninguna de las dos reparó en el coche aparcado al final de mi largo camino de entrada ni en la figura al volante tomándonos fotos abrazadas en el columpio del porche. Ese fin de semana Seba me pidió que la ayudara a limpiar el ático de su abuela fallecida para su proyecto de investigación. La casa de su abuela estaba en un antiguo barrio de Bicha donde crecían olmos maduros. Túneles de sombra sobre aceras agrietadas y porches delanteros guardaban décadas de secretos familiares. La abuela Rose me lo dejó todo, explicó Seba subiendo las estrechas escaleras del ático delante de mí. Pero no me había atrevido a revisar sus cosas hasta ahora. El ático olía a lavanda y papel viejo. Rayos de sol polvorientos se filtraban por una única ventana. Cajas de cartón y muebles cubiertos con sábanas blancas creaban un laberinto de recuerdos olvidados. ¿Qué buscamos exactamente?, pregunté observando el caos organizado. Documentos, fotografías, cualquier cosa que pueda relacionarse con la historia local. Sara sacó la hoja de un escritorio de roble ornamentado. La abuela Rose vivió aquí toda su vida. Si alguien documentaba los cambios sociales de esta zona era ella. Trabajamos en un silencio confortable revisando cajas de adornos navideños, ropa vieja y pilas de tarjetas de recetas escritas con tinta descolorida. Me sorprendí mirando a Seba de reojo mientras examinaba cada objeto con minuciosidad académica. Charlotte, mira esto. Seba levantó una caja de madera ornamentada del tamaño de un joyero pero más pesada con intrincados tallados en los bordes. La madera estaba oscura por el tiempo, pulida por innumerables manos. Estaba escondida detrás de otras cajas, dijo dejándola con cuidado sobre el escritorio. No tiene cerradura pero parece importante. Las bisagras crujieron al abrirla revelando fajos de cartas atados con cinta descolorida. Docenas de ellas escritas en papel color crema por 2 manos diferentes. Los sobres estaban dirigidos simplemente, mi amor y mi corazón. Seba levantó un paquete con cuidado dejándose llevar por su instinto de historiadora. Son cartas de los años 40, quizá anteriores. Desató la cinta y desdobló la primera carta. Mientras leía, su expresión cambió de curiosidad a asombro a algo cercano al asombro. ¿Qué es?, pregunté acercándome para leer por encima de su hombro. Escucha esto, dijo. Su voz se apagó por el descubrimiento. Mi querida Margaret. Cada momento lejos de ti se siente como una vida. Cuento las horas hasta que pueda abrazarte de nuevo, hasta que pueda saborear tus labios y perderme en tu abrazo. La carta estaba firmada como para siempre, Eleanor. Nos miramos fijamente asimilando las implicaciones.
Cartas de amor entre dos mujeres escondidas en un ático durante más de 70 años. Hay docenas más, susurró Seba levantando otro paquete. Margaret y Eleanor eran amantes. A medida que leíamos más cartas, la historia emergió. Margaret trabajaba como costurera en el centro de Wichita mientras Eleanor enseñaba en la escuela primaria local. Su relación tuvo que permanecer completamente oculta, su encuentro en secreto, su amor expresado solo en estas apasionadas cartas. Las fechas abarcan 3 años, anotó Seba mientras su mente académica trazaba la cronología. De 1943 a 1946 y luego simplemente se detienen. Un escalofrío recorrió el ático a pesar del calor de octubre. Algo en el abrupto final parecía ominoso. Tal vez los descubrieron, sugerí. Tuvieron que terminar por seguridad. Pero a medida que seguíamos leyendo surgió una imagen diferente. Las últimas cartas hablaban de planes para dejar Wichita juntos y comenzar nuevas vidas donde pudieran hablar abiertamente de su amor. La última carta de Eleanor estaba fechada el 15 de octubre de 1946. Empaca solo lo que necesites, cariño. Mañana nos vamos de este lugar para siempre. Iban a huir juntos. Sara respiró. ¿Pero qué pasó? Fue entonces cuando la temperatura en el ático bajó notablemente. No fue el enfriamiento gradual de la tarde, sino un frío repentino y agudo que hizo que nuestro aliento fuera visible en el aire polvoriento. La caja de madera se cerró sola de golpe. Seba y yo retrocedimos de un salto con el corazón acelerado. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el sonido de nuestra respiración agitada. Viento, sugerí débilmente, aunque no había viento. Sara se acercó a la caja con cautela e intentó abrirla de nuevo. La tapa no se movía, como si una mano invisible la mantuviera cerrada. Esto es imposible, murmuró presionando más. Finalmente se abrió con un crujido seco. Las cartas estaban exactamente como las habíamos dejado, pero ahora un aroma inconfundible impregnaba el aire. Perfume vintage. Algo floral y sofisticado que no se había fabricado en décadas. ¿Hueles eso?, preguntó Seba con una voz apenas superior a un susurro. Asentí. Las enseñanzas de mi abuela sobre las presencias espirituales de repente me parecieron muy relevantes. Deberíamos irnos ya. Pero Seba, la historiadora, estaba más intrigada que asustada. ¿Y si intentan decirnos algo? ¿Y si su historia no ha terminado? Como en respuesta a sus palabras, una de las cartas cayó al suelo sola, abriéndose para revelar un mapa dibujado a mano del centro de Wichita con una X marcada cerca de la antigua estación de tren. Nos están mostrando dónde buscar, dijo Seba con creciente entusiasmo. Charlotte, ¿y si nunca lograron salir de la ciudad? ¿Y si algo les pasara aquí? El aroma del perfume se hizo más intenso y ahora podría jurar que oía susurros en las sombras demasiado tenues para entenderlos, pero definitivamente presentes. Seba, dije con cuidado tomándole la mano. Mi abuela siempre decía que los espíritus inquietos se quedan en la tierra cuando tienen asuntos pendientes. Entonces tal vez sea hora de que alguien los termine por ellos. Mientras guardábamos cuidadosamente las cartas en su buzón, no podía quitarme la sensación de que acabábamos de heredar algo más que documentos históricos. Nos convertiríamos en parte de la historia de Margaret y Eleanor, quisiéramos o no. La actividad sobrenatural en el apartamento de Seba se intensificó durante la semana siguiente. Las puertas se abrían solas en mitad de la noche. Los libros caían de los estantes sin explicación. El aroma a perfume vintage aparecía cada vez que intentábamos investigar sobre Margaret. Y el destino de Eleanor, como si nos guiaran hacia la verdad. Pero la presencia fantasmal no era nuestro único problema. Jessica estaba cumpliendo sus amenazas. Doctora, el señor Peterson quiere verme mañana, dijo Seba paseándose por la sala de mi cabaña como un animal enjaulado. El jefe de departamento nunca convoca reuniones individuales a menos que haya un problema grave. La observé moverse, notando la tensión en sus hombros, la forma en que se pasaba las manos por su cabello rubio. 3 noches de sucesos sobrenaturales nos habían dejado a ambos exhaustos. Pero Seba soportaba el estrés adicional de la campaña de Jessica contra su carrera. ¿Qué les está diciendo?, pregunté. Que estoy teniendo una especie de crisis. Que estoy obsesionada con tonterías paranormales en lugar de con la investigación histórica legítima.
La risa de Seba carecía de humor, lo que dados los acontecimientos recientes podría no ser del todo inexacto. No estás teniendo una crisis. Estás descubriendo la historia que alguien intentó enterrar. Mi investigación sobre Margaret y Eleanor había arrojado resultados inquietantes. Eleanor Techins había desaparecido en octubre de 1946, justo en la fecha prevista para la fuga. El informe policial oficial afirmaba que simplemente se había ido de la ciudad. Pero su puesto de profesora se cubrió de inmediato y sus pertenencias fueron retiradas de su pensión en cuestión de días. El destino de Margaret Raleigh era aún más misterioso. Había desaparecido esa misma semana. Su trabajo de costurera había sido abandonado a mitad de su encargo, sin dirección de reenvío, sin contacto con su familia, sin rastro de ninguna de las dos mujeres más allá de octubre de 1946. Nunca lograron salir de Bicha. Se lo conté a Sarah. Alguien los detuvo. Esa noche fuimos en coche al viejo cementerio siguiendo el mapa de la carta de Eleanor. El cementerio de Riverside databa de la década de 1880. Sus lápidas erosionadas narraban historias de pioneros de las praderas y sueños olvidados. Encontrar la tumba de Margaret llevó una hora de búsqueda entre las secciones cubiertas de maleza donde estaban enterrados los residentes más pobres. Finalmente Sarah la localizó. Una pequeña lápida sin nombre con solo el señor 1946 doblado tallado en el granito. Está aquí, susurró Sarah arrodillada junto a la modesta tumba. ¿Pero dónde está Eleanor? La pregunta nos golpeó a ambas con repentina claridad. Una tumba, dos mujeres desaparecidas. Eleanor no solo desapareció del registro histórico. Desapareció y punto. La mataron, dijo Sarah con la voz entrecortada. Alguien descubrió su plan y mató a Eleanor para evitar que se fueran juntas. La injusticia me abrumó. Dos mujeres que encontraron el amor en tiempos difíciles, cuyo único crimen fue querer construir una vida juntas, destruidas por una sociedad que no podía aceptar su amor. Las lágrimas de Sarah brotaron entonces no solo por Margaret y Eleanor, sino por todas las mujeres que alguna vez se vieron obligadas a ocultar su corazón. Me arrodillé junto a ella al caer la noche, abrazándola mientras sollozaba contra mi hombro. Se merecían algo mejor, gritó. Merecían vivir libremente, amar abiertamente. Lo merecían, acepté sintiendo que se me saltaban las lágrimas, y nosotras también. Sarah se apartó para mirarme, sus ojos azules brillaban de lágrimas y determinación. Jessica no puede destruir lo que tenemos. Estas mujeres lo perdieron todo, pero nosotras no tenemos por qué hacerlo. La emoción en su voz, la feroz protección que percibí en ella, derribó todos los muros que había construido alrededor de mi corazón. Esta mujer brillante y apasionada luchaba por nosotras contra las fuerzas que intentaban separarnos. Igual que Margaret y Eleanor habían intentado luchar. Enmarqué su rostro con mis manos, secándole las lágrimas con los pulgares. Te amo. Las palabras salieron crudas, sinceras, cargando con todo el miedo y la esperanza que había estado conteniendo. Sarah contuvo la respiración, sus ojos buscando los míos. Yo también te amo, susurró. Me muero de miedo, pero te amo. Nuestro beso junto a la tumba de Margaret fue desesperado, hambriento, lleno de toda la emoción que habíamos estado conteniendo. Cuando finalmente nos separamos, ambas temblábamos. Ven a casa conmigo, dijo Sarah con la voz ronca por el deseo y la determinación. Ya no quiero esconderme de Jessica, de nadie. Quiero estar contigo esta noche. El camino al apartamento de Sarah estaba cargado de electricidad. Cada semáforo en rojo parecía una eternidad. Cada momento de anticipación aumentaba la tensión entre nosotros. Su apartamento aún conservaba rastros de ese perfume vintage, pero ahora se sentía como una bendición en lugar de una obsesión, como si Margaret y Eleanor nos estuvieran dando permiso para reclamar el amor que les habían negado. Las manos de Sarah temblaban al abrir la puerta y las atrapé con las mías, estabilizándola. Dentro, las velas se encendieron sin que nadie las encendiera, proyectando sombras danzantes en las paredes. Hicimos el amor lenta y reverentemente, como si honráramos no solo nuestros propios deseos, sino el amor que les habían robado a dos mujeres hacía 70 años. La piel de Sarah era seda bajo mis manos. Sus jadeos silenciosos y sus susurros cariñosos eran los sonidos más hermosos que jamás había escuchado. Después nos quedamos abrazadas en su cama. El misterioso perfume nos envolvía como un suave abrazo.
Por primera vez desde que encontramos esas cartas, la presencia sobrenatural se sintió pacífica en lugar de inquietos. Ya están en paz, murmuró Sarah contra mi hombro. Saben que su historia será contada. Fuera de su ventana la noche de octubre estaba quieta y silenciosa. Ninguna puerta se abría sola. Ningún libro caía de los estantes. Los espíritus habían encontrado lo que habían estado buscando durante décadas. Alguien que recordara su amor, que honrara su sacrificio, que se asegurara de que no fueran olvidados. Y nosotros también habíamos encontrado algo. Al luchar por la memoria de Margaret y Eleanor habíamos aprendido a luchar por nuestro propio amor. La escalada de Jessica llegó a la mañana siguiente con una llamada telefónica que lo cambió todo. Las manos de Sarah temblaban al responder y vi cómo su rostro palidecía durante la breve conversación. «Tiene fotografías», dijo Sarah después de colgar de nosotras juntas en tu cabaña. «Amenaza con enviarlas al comité de titularidad con acusaciones sobre mi inestabilidad mental». Se me heló la sangre. «¿Qué tipo de fotografías?» «Nosotras en el columpio de tu porche». A la mañana siguiente de nuestra primera noche juntas, Sarah se hundió en la silla de la cocina. Dijo: «Si no termino nuestra relación de inmediato, arruinará mi carrera académica con la evidencia de mis asociaciones inapropiadas y mi colapso psicológico». La crueldad calculada del asunto me hizo querer ir directo al apartamento de Jessica y tener una conversación muy directa. Pero Sarah necesitaba estrategia, no mi ira protectora. «Está fanfarroneando», dije, aunque la incertidumbre me señaló con la cabeza. Las relaciones personales no son motivo para negar la titularidad. Si lo son cuando se combinan con afirmaciones sobre obsesiones sobrenaturales e inestabilidad profesional. La voz de Sarah sonaba hueca. Llevaba semanas construyendo un caso en mi contra. Esa tarde, mientras Sarah daba sus clases, conduje hasta el Centro Cultural Tribal donde mi abuela había trabajado durante décadas. Si alguien entendía los aspectos espirituales de lo que habíamos vivido, ese era el Elder Joseph Koenig, el amigo más antiguo de mi abuela. «Charlotte, niña», el anciano me recibió en Kiowa. «Tienes espíritus atribulados». Le expliqué lo de las cartas, la actividad sobrenatural y la conexión familiar de Sarah con las misteriosas mujeres. El Elder Joseph escuchó sin interrumpir, con su rostro curtido y serio. «Tu abuela te habló de las conexiones de linaje», dijo finalmente. «Los espíritus llamaron a esta mujer porque comparte su sangre. Esta Eleanor era su antepasada». «¿Cómo puedes estar segura?» «Las señales son claras. Los espíritus inquietos buscan a la familia para completar tareas pendientes». Me estudió con atención. «Debes ayudarla a honrar su historia como es debido. Solo así encontrarán la paz». Armada con esta información, pasé horas en el registro civil local rastreando la genealogía familiar de Sarah. La conexión surgió en actas de nacimiento y actas de matrimonio descoloridas. Eleanor Otechkins era la tía abuela de Sarah, hermana de su abuela, que había desaparecido de la historia familiar después de 1946. Cuando Sarah regresó a su apartamento esa noche, yo la esperaba con documentos extendidos sobre su mesa como un rastro de papel hacia el pasado. «Eleanor era tu tía abuela», anuncié. «La hermana mayor de Rose. Por eso los espíritus te contactaron específicamente». Sarah observó la evidencia genealógica mientras las piezas encajaban. La abuela Rose nunca mencionó tener una hermana porque Eleanor fue borrada de la historia familiar cuando desapareció. Demasiado vergonzoso para reconocerlo. Peligroso de recordar. El teléfono sonó, interrumpiendo nuestro descubrimiento. La voz de Jessica llegó por el altavoz, fría y precisa. «¿Has tomado una decisión, Sarah? Termina esta ridícula relación o afronta las consecuencias mañana». Algo en la expresión de Sarah se endureció. El miedo que había visto durante semanas se transformó en determinación. «He tomado una decisión», dijo con claridad. «Mañana por la mañana presentaré cargos por acoso. Tengo testigos de tus amenazas, pruebas de tu acoso y documentación de tus intentos de sabotear mi carrera». El silencio se extendió por la línea telefónica antes de que la voz de Jessica regresara. «Venenosa ahora. Te arrepentirás de esto. Lo único que lamento es haber desperdiciado 2 años de mi vida con alguien que cree que el amor es control». La voz de Sarah se hacía más fuerte con cada palabra. «Hemos terminado, Jessica. Completa y definitivamente.
Colgó antes de que Jessica pudiera responder, luego se volvió hacia mí con un orgullo feroz brillando en sus ojos azules. Estoy cansada de dejar que otros decidan cómo debería ser mi vida, dijo. Margaret y Eleanor perdieron su oportunidad de ser felices porque la sociedad no se lo permitió. Elige el amor. No voy a perder el mío. El beso que me dio entonces fue diferente a todos los demás. No desesperado ni cuestionador, sino seguro y reivindicativo. El beso de una mujer que finalmente había decidido luchar por lo que quería. Pase lo que pase con el comité de titularidad, lo afrontaremos juntas, dijo contra mis labios. Juntas acepté, sellando la promesa con otro beso. Esa noche, mientras yacíamos en la cama rodeadas del misterioso perfume que se había convertido en nuestra bendición. En lugar de nuestra obsesión, sentí un cambio en la energía espiritual que nos rodeaba. La presencia que nos había guiado hacia su verdad ahora se sentía más ligera, más pacífica. Están orgullosas de nosotras, susurró Sarah en la oscuridad. Eleanor y Margaret están orgullosas de que hayamos elegido de forma diferente a como ellas pudieron. Fuera de su apartamento, una tormenta de octubre fuera de temporada comenzaba a formarse con relámpagos iluminando las ventanas. Pero dentro, abrazadas y rodeadas por el amor de dos mujeres que habían perdido su oportunidad hacía 70 años, nos sentíamos completamente seguras. Las peores amenazas de Jessica habían quedado atrás. El mañana traería nuevos desafíos, pero los afrontaríamos como compañeras que habían aprendido que el amor que vale la pena tener es el amor por el que vale la pena luchar. La actividad sobrenatural alcanzó su punto álgido esa misma noche. Como si Margaret y Eleanor sintieran nuestra renovada determinación de luchar por nuestro amor. La temperatura en el apartamento de Sarah bajó en picado y el perfume añejo se volvió tan intenso que casi resultaba abrumador. Intentan decirnos algo urgente, dijo Sarah observando cómo su aliento formaba nubes en el aire repentinamente gélido. Los libros se abrieron por páginas específicas. Las velas se encendieron en patrones precisos y la caja de madera que contenía sus cartas vibró sobre la mesa de la cocina. Cuando Sarah se acercó, la tapa se abrió para revelar una carta que no habíamos visto antes escondida entre las demás. Este es diferente, dijo desplegando el papel viejo con cuidado. No es de Eleanor para Margaret. Está dirigida a quien encuentre su historia. Su voz tembló al leer en voz alta. Para quien venga después de nosotras, quien encuentre nuestro amor en lugares ocultos. Fuimos descubiertas por quienes no pudieron soportar nuestra felicidad. Eleanor se ha ido. Me la arrebataron para siempre, pero nuestro amor perdura en estas palabras. Honra nuestra memoria viviendo la libertad que nos negaron. La carta estaba firmada por Margaret Raleigh, octubre de 1946, con una letra temblorosa que denotaba un dolor inconmensurable. Sabía que alguien la encontraría tarde o temprano, susurré. Quería que su historia se conservara. Cuando Sarah terminó de leer, una calidez inundó la habitación a pesar del frío sobrenatural y sentí una presencia que reconocí de las enseñanzas de mi abuela. No solo Margaret y Eleanor ahora, sino una reunión de espíritus a quienes se les había negado el amor, la libertad, el derecho a existir con autenticidad. Necesitamos honrarlos como es debido, dije con la comprensión fluyendo por mi interior como me enseñó mi abuela. Necesitamos visitar su lugar de descanso y realizar una ceremonia. Condujimos hasta el cementerio de Riverside a medianoche con el viento de octubre aullando entre las ramas desnudas de los árboles. Sarah llevaba la caja de madera mientras yo traía hierba dulce y salvia del botiquín de mi abuela. Encontrar la tumba sin nombre de Margaret en la oscuridad llevó tiempo, pero los espíritus nos guiaron a través de susurros. Y el aroma a perfume antiguo se intensificaba a medida que nos acercábamos al lugar indicado. Eleanor también está aquí, dijo Sarah de repente arrodillándose junto a la sencilla lápida. Puedo sentir su presencia. Encendí la salvia dejando que su humo llevara nuestras intenciones al mundo espiritual. Margaret Raleigh y Eleanor Hutchins las vemos. Honramos su amor. Prometemos que su historia será contada. El viento cesó por completo. Y en esa quietud perfecta escuché la voz de mi abuela con tanta claridad como si estuviera a nuestro lado. Ayúdalas a cruzar, nieta. Su trabajo aquí ha terminado. Sarah comenzó a hablar entonces. Su voz de historiadora se oía a través del silencioso cementerio. Margaret y Eleanor fueron mujeres valientes que amaron a pesar de las leyes y los prejuicios que decían que no debían existir. Su amor fue real, válido, hermoso.
Lo llevamos en nuestros corazones. Mientras hablaba comenzaron a aparecer luces a nuestro alrededor. No eran luces eléctricas intensas sino suaves y cálidos resplandores que parecían emanar de la tierra misma. Docenas de ellas representaban a todas las almas que vivieron y amaron en secreto que fueron borradas de la historia pero no de la memoria. Tu sacrificio importa, añadí. Las palabras provenían de algo más profundo que el pensamiento consciente. Gracias a tu valentía para amar con autenticidad incluso cuando nos costó todo aprendimos a luchar por nuestra propia felicidad. Las luces se intensificaron y de repente el aire se llenó de susurros. Ya no daba miedo sino agradecimiento. Gracias. Gracias. Recuérdanos. Cuenta nuestras historias. Sara me tomó la mano. Y en el momento en que nuestros dedos se tocaron la presencia espiritual a nuestro alrededor pasó de la inquietud a la paz. La historia de amor de Margaret y Eleanor finalmente estaba completa, presenciada y honrada por dos mujeres que habían aprendido de su ejemplo. Una semana después Sarah recibió la notificación de que su solicitud de titularidad había sido aprobada. El comité quedó particularmente impresionado por su investigación pionera sobre la historia LGBTQ oculta en Kansas, calificándola de investigación revolucionaria que transformaría las narrativas históricas. Las acusaciones de acoso contra Jessica fracasaron estrepitosamente cuando varias otras mujeres denunciaron experiencias similares y le pidieron discretamente que renunciara a sus puestos académicos. Pero la verdadera victoria llegó esa noche en mi camarote cuando Sarah trasladó oficialmente sus materiales de investigación a mi habitación de invitados. Habíamos creado algo que Margaret y Eleanor nunca pudieron lograr, una vida juntas abierta y sin vergüenza. Ahora están en paz, dijo Sarah mientras hacíamos el amor en mi cama. Las velas creaban sombras danzantes en las paredes. Ninguna presencia sobrenatural nos perturbaba, ya solo la sensación de ser bendecidas por un amor que había trascendido la muerte misma. Tracé patrones en su piel maravillándome de cómo esta brillante mujer me había elegido, nos había elegido luchar por algo real en un mundo que a veces todavía complicaba el amor. Te amo, susurró contra mi cuello mientras nos movíamos juntas. Nuestros cuerpos encontraron ritmos que hablaban más profundo que las palabras. Yo también te amo. Respondí sabiendo que fueran cuales fueran los desafíos que nos aguardaran los afrontaríamos. Con la fuerza de las mujeres que han aprendido que el amor auténtico vale cualquier sacrificio. Fuera de mis ventanas la pradera se extendía infinita bajo estrellas que habían presenciado generaciones de historias de amor ocultas. Pero esta nuestra historia ya no estaría oculta. 6 meses después las pertenencias de Sarah se habían fusionado por completo con las mías en la cabaña que ahora se sentía como nuestro hogar, no como mi refugio. Sus mapas históricos cubrían las paredes junto a mis fotografías de aves, creando una cronología visual de cómo el amor había transformado nuestras vidas separadas en algo maravillosamente compartido. Los permisos llegaron, anunció irrumpiendo en nuestra oficina conjunta con la documentación oficial en las manos. Podemos lanzar oficialmente el programa de caminatas por la naturaleza de historias ocultas el mes que viene. Levanté la vista de los materiales de la guía turística que había estado creando sonriendo ante su entusiasmo. Nuestra propuesta comercial había sido ambiciosa. Combinaba mi experiencia en la fauna de la pradera con la investigación histórica de Sarah para crear recorridos educativos que honraran historias olvidadas y mostraran la belleza natural de Kansas. El primer grupo ya está reservado, dije mostrándole nuestra lista de inscritos. 12 personas, incluyendo 3 parejas interesadas específicamente en la historia LGBTQ. Los ojos de Sarah brillaron de orgullo. Margaret y Eleanor se sorprenderían de que su historia uniera a las personas en lugar de separarlas. Habíamos pasado meses investigando otras historias de amor ocultas de Kansas, descubriendo una red de relaciones que había sido borrada de los registros oficiales. Nuestros tours visitarían lugares donde el amor prohibido floreció en secreto mientras enseñábamos a los participantes sobre la fauna que presenció esos dramas humanos. El timbre interrumpió nuestra planificación y al abrir encontré a Marcus con una botella de champán en la mano y una gran sonrisa. Me enteré de que ustedes dos salieron en el periódico local, anunció invitándose a entrar como siempre. En la portada de la sección de estilo de vida hablando de su nuevo negocio. Tenía razón. El Wichita Eagle había presentado nuestro programa de caminatas por la naturaleza con historias ocultas como un ejemplo de turismo innovador que educaba a la vez que entretenía.
El artículo incluía una fotografía de Sarah y yo junto a la tumba de Margaret, ahora marcada con una lápida que habíamos encargado. Margaret Raleigh y Eleanor Hutchins, amantes y soñadoras de 1917 a 1946. Sarah leyó la inscripción en voz alta por 100ª vez, recibiendo finalmente el reconocimiento que merecían. Esa tarde volvimos al Festival Gastronómico de Otoño, donde nos conocimos, pero esta vez como compañeras en toda la extensión de la palabra. La misma vendedora de donas artesanales nos reconoció del año anterior. Han vuelto, dijo con una sonrisa cómplice. Recuerdo que compartieron esas últimas donas. La mejor decisión que hemos tomado, respondió Sarah apretándome la mano. Caminamos por el recinto del Festival de la mano, ya no como desconocidas descubriendo la atracción, sino como amantes consolidadas, cómodas en nuestra conexión. Otras parejas nos sonrieron reconociendo algo auténtico en nuestro afecto natural. ¿Recuerdas cuando te ofreciste a guiarme a lugares históricos?, preguntó Sarah mientras encontrábamos un lugar tranquilo bajo los mismos robles donde habíamos comido nuestras donas compartidas un año atrás. Pensé que sería una simple consulta, admití. 3 días caminando por la pradera, quizás alguna discusión académica sobre los patrones migratorios de las aves. En cambio me encontré con un historiador atormentado con el bagaje sentimental y encuentros sobrenaturales. El mejor trato que he hecho en mi vida. Sarah rió. Ese sonido profundo que todavía me aceleraba el corazón. Incluso con el acoso de Jessica, las intervenciones fantasmales, el drama laboral, sobre todo, por todo eso la acerqué más a la manta de picnic que habíamos extendido. Luchar por nosotras me hizo darme cuenta de que valía la pena luchar por lo que teníamos. El sol poniente tiñó el festival de luz dorada. Familias y parejas disfrutando de los mismos placeres sencillos que nos habían unido. Los niños corrían entre las casetas mientras los músicos tocaban canciones populares en un escenario improvisado. Tengo algo para ti, dijo Sarah metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una pequeña caja de madera tallada con el mismo diseño intrincado que la que habíamos encontrado en el ático de su abuela. Dentro, envuelto en terciopelo, había un sencillo anillo de plata grabado con 2 pájaros en vuelo. No es un anillo de compromiso, dijo rápidamente. Todavía no. Pero es un anillo de promesa. Una promesa de que pase lo que pase lo afrontaremos juntos. Me puse el anillo en el dedo sintiendo su peso como un ancla a todo lo que habíamos construido. Es perfecto. El joyero dijo, los pájaros representan la libertad y la camaradería. La capacidad de elevarse individualmente mientras elegimos migrar juntos. Nuestro beso allí bajo los robles sabía a canela, azúcar y promesas a nuestro alrededor. El festival continuó su celebración de placeres sencillos y conexiones humanas. Pero vivíamos en nuestra propia burbuja de satisfacción. El año que viene, murmuró Sarah contra mis labios. Traeremos a nuestro grupo de viaje de primer aniversario. Les mostraremos donde 2 mujeres encontraron el amor entre donas en disputa. ¿Creen que se creerán la historia? Creerán en las partes importantes. Recorrió el anillo en mi dedo con suaves caricias. Que el amor se abre camino incluso en los lugares más inesperados. Que a veces las mejores cosas de la vida empiezan compartiendo algo dulce con un desconocido. Al caer la noche y las luces del festival brillaron como estrellas terrenales, preparamos nuestro picnic y nos dirigimos a casa, a la cabaña donde nuestra historia de amor seguía escribiéndose cada día. El pasado nos había enseñado sobre la valentía. El presente nos dio alegría y el futuro se extendía ante nosotros como la interminable pradera de Kansas, lleno de posibilidades que exploraríamos juntos.